Hola, bendiciones, buenas noches. Estamos aquí ofertando un momento de bendición en donde buscamos comentar, conversar, tratar temas. Y en este caso el tema que estamos trayendo es pandemia y salud mental, plan de vida en cuarentena. Dentro de estos tópicos vamos a enfocarnos en tres: las relaciones, las finanzas y el tiempo. Vamos a ver primero la parte que nos compete y a poner en manos del Señor que este momento sea de bendición y que nos hable según lo que Él entienda que debemos recibir. Amante Dios, gracias y buenas noches. Gracias por estar. Gracias por guiar cada momento. Gracias por cada persona que pueda en este momento ser parte de lo que es su crecimiento y desarrollo, en información, en conocimiento y en lo que es decisión hacia tu voluntad. No sabemos qué hacer, Señor. Nos postramos ante ti y buscamos dirección. Por eso en este momento sé tú quien guíe cada una de las informaciones. Lleva el mensaje según la necesidad. Permite, Señor, que mis labios solo se abran si tú estás en control de todo lo que yo vaya a decir, para que sea de bendición. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sí, esto es lo que estamos viviendo, el tiempo en casa, aprender rutinas nuevas, protocolos nuevos, reglas nuevas, y esto nos agarra a todos de sorpresa. Estamos hablando de pandemia, estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de más de 2 meses en casa. En mi caso no es así porque he estado trabajando, yo salgo a trabajar, pero muchos están en casa y el hecho de que sea simplemente un tiempo de cuarentena ha hecho que muchas personas no sepan qué hacer con sus rutinas, porque no es lo mismo llegar a la casa a voluntad o tener que estar en la casa porque hay que estar 100%. Salgo del trabajo a la casa o me quedo en la casa, en casa. Es difícil y es un tiempo que hay que ayudar en cuanto a lo que se refiere a la salud mental. En cuestión de pandemia, vamos a hablar primero de lo que es cuarentena. Inicialmente la cuarentena en la Biblia habla mucho de los momentos en que Elías, en que Moisés, Noé, todos tuvieron 40 como un número puntual, en donde fueron 40 días y 40 noches, fueron 40 días en el desierto. O sea, hay muchos momentos en la Biblia en que habla de que el 40 se utiliza como para ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de desintoxicarnos, ya sea de nuestra forma, ya sea de nuestros conflictos o quizás de nuestros propios temores, pero necesitábamos entender que había que hacer algo. Y en este tiempo, en el tiempo de la Biblia, el Señor le dio salida. ¿Cómo no nos va a dar salida ahora? A todos, si Él nos ama. Entonces vamos a ver primero qué es cuarentena. Cuarentena es un periodo en el cual se hace un aislamiento. Se procura mantener lejos de las personas no afectadas a quienes sí son afectadas. Y esto puede ser por un virus, esto puede ser por algún tipo de epidemia, en este caso el coronavirus. Y esta epidemia alcanza unos niveles en donde las personas aisladas simplemente son tomadas en cuenta para evitar que se expanda. En este caso no nos hemos salvado. No ha habido control, no ha habido jerarquía, no ha habido mandatario, no ha habido ningún oficial sanitario, no ha habido ningún científico que pueda darnos respuesta, que bloquee el paso. No ha habido manera de hacer un muro para que no llegue a un sitio o al otro. Esto ha alcanzado a la población mundial. Entonces estamos hablando de una pandemia única, de una pandemia que hoy día no sabemos qué tanto es lo que va a alcanzar, pero lo que hasta ahora ha agarrado es mucho. Entonces busquemos que también en lo que es cuarentena aplica de forma voluntaria, cuando muchos han quedado en casa y han decidido no estar en la calle, en el trabajo y prefirieron quedarse en casa. Aplica de forma hospitalaria a los que obligatoriamente han sido hospitalizados porque ya están con el virus o porque presentan otras dificultades y al llegar donde está el virus, pues automáticamente quedan encerrados. Y también a la forma general. La forma general es cuando ya toda la población está involucrada, porque yo tengo que ir todos los días a mi trabajo y me estoy exponiendo. Entonces debo llegar a la casa y cierto ritual para poder, aunque sea saludar,
porque de forma global todos ya estamos con el virus entre nosotros. Además, vamos a ver qué es pandemia. Pandemia es una emergencia sanitaria que afecta a una población y que esa población igual debe ser un foco de investigación en donde se le den soluciones. Ha sido difícil en este caso porque estamos hablando de que la población es el planeta, de que ha afectado todo ser viviente. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de algo que nos está afectando a todos. Aún así, encontrando un tratamiento, la vacuna o lo que necesiten, el volver a la normalidad se va a tomar tiempo. Van a haber nuevas reglas, van a haber nuevos protocolos y van a cambiar todos los recursos que antes eran efectivos porque es que es un cambio radical. Nos han llevado a un reposo en donde al salir de ese reposo vamos a necesitar nuevas reglas y nuevos roles porque no es lo mismo antes de la pandemia y después de la pandemia. Estamos hablando por esto que la pandemia es única, que es una pandemia sin precedentes, que no es ni de origen financiera ni de origen político. O sea, vamos a pensar en la parte en donde cuando el Señor permite las cosas, algo nos quiere enseñar. En la Biblia los 40 días eran días de preparación. Ya pasamos los 40 días, nos estamos preparando, realmente hemos logrado prepararnos. Vamos a trabajar en esta parte. Dentro de las 3 áreas estamos hablando de que tenemos la primera, que son las relaciones. Las relaciones necesitan ser tomadas en cuenta porque luego de que China, en la parte de Wuhan donde comenzó todo, dijo que tenía oportunidades de reabrir porque estaban bajando los rangos, que la curva ya no era igual, pues se tuvieron que tomar otras medidas y volver al encierro. Sin embargo, notamos, los que estamos siguiendo las informaciones de la salud, que incrementaron los divorcios, incrementaron los suicidios, incrementó la violencia intrafamiliar, incrementaron también los niveles de las personas alcohólicas o algunas que han creado alguna dependencia. Dentro de todo esto, también se generaron otros problemas como lo que es el duelo patológico, como lo que es el aumento de consumo de sustancias y además ataques de pánico. O sea, la persona muestra diferente lo que es este proceso y por eso requiere ser tomada en cuenta urgentemente, porque no saben cómo manejarlo. Las personas en casa han vivido una situación nueva. Es como tener a quien yo apenas veía 24/7, con la que quizás no me comunicaba, y si me comunicaba era lo necesario, con la que me reía quizás al llegar en la noche, pero que no tenía esa relación y esa comunicación que debió ser normal, pero que no existía. Muchos no lograron entender cómo manejar este nuevo paso, cómo aprovechar esta oportunidad de conocernos, de tener algo diferente. Muchos no supieron cómo hacerlo. Entonces eso generó niveles de suicidio, niveles de divorcio, niveles de dependencias y estamos frente a una situación de salud mental crítica. Pero no todo está perdido. Vamos a intentar buscar otras opciones, algunas soluciones y algunas pautas que se pueden marcar para ayudarnos a nosotros y a quienes nos rodean. En lo que se habla de todo lo que se debe hacer como convivencia, necesitamos buscar dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. La felicidad es definida como el estado de bienestar completo físico, social y mental. La OMS la pone muy bonita. Se le olvida que muchas de las familias vienen de una historia familiar, cada individuo, en donde no todo es 2 más 2 es igual a 4. Cada persona maneja la felicidad de forma diferente. Hay que cambiar el chip. Es como resetear mi cerebro y decirle qué puedo hacer ahora, porque lo que yo entendía como felicidad ya no existe. ¿Es malo? No, no es malo. Es una oportunidad de darle el valor a las cosas reales, porque muchos estaban basando su felicidad en cosas, eventos, logros, personas,
Y eso es lo que llamamos los cristianos altares. Esos altares ya estaban en unos niveles que opacaban al Señor, opacaban a Dios. Necesitábamos tumbar esos altares. Necesitábamos, pero no sabíamos cómo hacerlo, porque creíamos que estábamos viviendo bien, creíamos que todo estaba en orden. Cuando identificamos que esos altares se caen, pues la felicidad tiene otro concepto. Debo como redireccionarla. Entonces, a partir de que se me caen esos altares, que ya mi felicidad no está en la calle, porque estoy en casa todo el tiempo, se generan niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. El estrés no es malo hasta ciertos niveles porque me exige y me demanda. Eso es como cuando estoy haciendo un trabajo y me exigen que lo entregue a un tiempo, como cuando estoy haciendo cualquier tipo de actividad y me exige que dé un potencial por encima de lo que estoy acostumbrada. Eso no es malo, eso me ayuda a mantenerme activa. En lo que se refiere a la ansiedad permite que mis temores me confronten. Cuando yo estoy ansiosa es porque algo está pasando por mi cabeza. A veces estamos pensando sin que esté sucediendo nada y nos ponemos ansiosos. Y eso me permite activar mis niveles y tengo la oportunidad de también tratar de buscar respuestas a eso que estoy sintiendo. Sin embargo, en el caso de la depresión no tiene tantas oportunidades porque ya ha pasado por las dos fases anteriores y cuando llega a depresión muchas veces ni sabemos que es depresión y se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta con falta de deseo para las actividades, se manifiesta con agresividad, se manifiesta con un llanto insistente, se manifiesta con niveles de subir y bajar de peso, se manifiesta de muchas formas. Entonces, cuando este comportamiento está más de 2 semanas conmigo, ya debo estar alerta. ¿Qué pasa? A veces yo no tengo ni idea de lo que está pasando conmigo. Si tengo a alguien que me esté observando y que esté pendiente, que por lo menos me diga, pero fulano, ¿y qué te está pasando? Porque tú estás como un poquito fuera, como un poquito... O sea, si alguien me alerta, quizás me puedo dar cuenta, pero a veces las mismas personas con las que vivo ya tienen sus problemas y ni cuenta se dan de lo que yo estoy viviendo. Entonces, pongámonos alerta a partir de ahora, porque muchas personas están depresivas en nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta. La depresión es el estado de ánimo que se manifiesta en presencia de sentimientos como tristeza, frustración y en sentido general dura un tiempo de más de 2 semanas. Ya de ahí en adelante es como un detonante, es peligroso. Muchas personas no llegan a hacer suicidio, pero sucede. Pero otras empiezan a hacer actuaciones que maltratan a sí misma y a los demás. A veces simplemente se desaniman y se van apagando sola. Pierden el deseo de tener una alimentación balanceada, de vestirse adecuadamente. Pierden el deseo de socializar, es que no le interesa nada. Y cuando están así, no buscan tener algún tipo de oportunidad en ningún sentido. Existe lo que se llama la anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir y experimentar placer. Y esto es porque yo pierdo el interés de todo lo que antes para mí era agradable, de todo lo que era normal. Antes que si me compraba una ropa yo podía decir, ay, qué bueno, ya no, ya me da lo mismo. Si me traían un helado, me da lo mismo todo. Entonces, la anedonia es un detonante, es un indicador muy significativo para que nosotros entendamos que algo sucede o conmigo o con la persona que estoy entendiendo que lo está viviendo. Dentro de sus síntomas, ya yo sí le mencioné algunos, pero está también lo que son la reducción de la expresión emocional, la expresión verbal, esa forma de yo a veces hasta enojarme, que ahora si me hacen lo mismo me da lo mismo, esa fatiga o pérdida de energía, sensaciones físicas, esa inquietud, o sea, hay muchas manifestaciones. Debemos estar alertas.
volviendo a lo mismo, debemos estar alertas. Entonces debemos saber que muchos medicamentos pueden ayudar a las personas e igual pueden trastornar sus niveles, porque una persona ansiosa tomando quizás un ansiolítico puede quizás bajar sus niveles de ansiedad, pero si esos niveles de ansiedad no corresponden con esa medicación que está tomando, pueden haber entonces resultados diferentes. Algunos dicen que eso no afecta, pero ha sido demostrado que sí afecta, y va a depender de la supervisión en la dosis, en los horarios de la dosis y en la combinación de una dosis alimentos o una dosis con otra dosis. Los factores de riesgo muchas veces tienen que ver con los eventos traumáticos, tienen que ver también con un historial de abuso, tiene que ver con una enfermedad que ya existe o viene conmigo y afecta mi calidad de vida, y entonces se puede deteriorar más porque al final estoy en casa y quizás necesitaba hacer ejercicio y ya ni siquiera camino. Quizás necesitaba ir a los centros a ser chequeado y ya no puedo. Entonces, el trastorno alimenticio, el problema del insomnio, el que sí puedo dormir porque duermo sin problema hasta 2 días, también es peligroso. El tratamiento dependerá de la causa existente y necesita ayuda profesional. Estamos marcando todas estas pautas porque en lo que es las relaciones es importante saber lo que está pasando y nosotros debemos autoevaluarnos. Si yo no me autoevalúo, el otro no se va a dar cuenta. ¿Y qué yo debo hacer? Empezar a observarme. A veces se me está cayendo el pelo y tengo unos niveles descontrolados y es eso lo que me está diciendo que los tengo. A veces tengo quizás algún tipo nuevo de forma de hablar, pasiva o agresiva, y eso también lo dice. El perder el apetito o el querer comer ansiosamente puede detonar lo mismo. A veces hablamos de que no importa, yo lo que quiero es estar tranquilo. Óigame, estamos tranquilos en casa y la tranquilidad no es real, porque no estamos disfrutando los pequeños detalles. Y los pequeños detalles tienen que ver con sentarme en la cama y ver una televisión, con hablar con ustedes, con quizás llamar a alguien que tenía mucho que no sabía o recibir una llamada. En todo esto debemos aprender a bloquear pensamientos, ideas, ruidos. Sabemos todo lo que teníamos que saber. Por favor, no más noticias, no más comentarios, cero información sobre todo lo que tiene que ver en el medio, pandemia, cuarentena, murió, este está grave. Es que esas informaciones también son bombas de tiempo que nos van generando esos niveles de ansiedad. Aprendamos también a manejar el estrés, porque puede haber una disfunción al yo haber sido una persona que nació y mi complejo de Edipo no fue sellado correctamente. Está comprobado que la persona al nacer tiene esa dependencia emocional con la familia de origen. Y esa dependencia emocional implica que si no fue manejada, si no sentí aceptación, si no sentí que yo era parte de, me genera sensaciones, emociones y un historial confuso en mi cabeza, en mi inconsciente, de que hay abandono, hay rechazo, algo puede haber sucedido. Entonces, esto hoy día en casa empieza solito a burbujear en mi cabeza. Y no sé por qué pasa, pero pasa. No sé de dónde llega, pero llega. Aprendamos a desintoxicar toda idea, todo pensamiento. Aprendamos a ser higiénicos en cuanto a lo que pensamos. Vamos a pensar en limpio. Vamos a despolvar cualquier idea que no sea apropiada, cualquier pensamiento tóxico, cualquier palabra. Vamos a sacarlo del medio. El descanso es muy importante y yo quiero que sepan que cuando nosotros vamos a trabajar, nosotros hacemos una rutina de que nos cambiamos,
nos bañamos, nos cambiamos, yo no puse bañar primero, perdón, nos bañamos, nos cambiamos, nos arreglamos, preparamos lo que nos vamos a llevar. Es una rutina. Cuando vamos a cocinar tenemos una rutina. Con el descanso debemos hacer lo mismo, una rutina. Una hora antes de irnos a la cama debemos hacer una rutina, desconectarnos, empezar a hablar a nosotros mismos, leer, cantar. O sea, es como decirle al cuerpo, este tiempo es la antesala de voy a descansar. Porque si me quedo dormida viendo la noticia, hasta en el medio de la madrugada me puedo despertar en sobresalto. O porque quedó prendido el televisor, o porque parte de lo que escuchó mi subconsciente, que siempre está pendiente, todavía se está escuchando en el televisor. Tengamos cuidado con eso. Vamos a trabajar el perdón. Perdónese y déjese perdonar. Borre todo. No hay momento más fatal en el que yo estoy pensando que cuando estoy creyendo que mis amarguras, mi malestar me van a llenar de esa fuerza. Hay personas que se fortalecen pensando en que él me lo hizo y no lo voy a perdonar. Aquella me lo hizo y no lo voy a perdonar. Eso pasó en mi casa o en mi trabajo o donde sea que haya pasado. El perdón es muy personal. Es liberador. Es único y se da para yo liberarme. Cuando usted perdona, está descargando todas las emociones negativas, desactivando cualquier malestar y dejando nulo completamente ese sector donde sus alteraciones emocionales estaban todo el tiempo a flor de piel, porque cada eventualidad me recuerda lo que pasó. O sea, vamos a perdonar y vamos a dejar que nos perdonen. Invertir en mí, autoestima, autovaloración y autoconcepto. Si yo, mi imagen no la cuido, ¿quién la va a cuidar? Si mi concepto de mí misma está por el piso, ¿qué va a pensar otro? Si yo tengo realmente una valoración de 10 a 15, porque es del 1 al 15, pero de 10 a 15 siempre lo estoy dejando en 10. Y del 1 al 10 le pongo un 5. Perdón, entonces estoy perdiendo unos niveles hacia la percepción, hacia lo que soy yo, hacia valorarme, que debe de ser tomado diferente, porque debo aprender que valgo. Perdón. Otra de las oportunidades es hacer alguna actividad altruista. Esa actividad altruista requiere que usted se involucre con muchos programas, con 1, con 2, con 3, con lo que usted quiera, pero involúcrese, sentirse útil, servir. Siempre ayuda a que uno haga actividades en donde estamos involucrados con personas y en ayudar, sin recibir ningún beneficio, porque el beneficio lo da el servir. Y eso es parte de lo que dice la palabra. Cuando damos, realmente estamos recibiendo más de lo que nos imaginamos. Porque el Señor bendice al dador alegre. No solamente se da cuando es algo material. Vamos a enriquecer la espiritualidad. Necesitamos trabajarnos interiormente. Necesitamos convocar un espíritu diferente en donde nuestra forma de conectarnos espiritualmente active el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? Buscamos de Jesús, buscamos fuerzas que nos den astrales, buscamos el universo. Vamos a comenzar conectándonos con nosotros mismos, buscando esa paz, ese reposo, ese sosiego, calmándonos, aprendamos a hacer las cosas de forma diferente. Cuando nosotros oramos, se desactiva el desánimo automáticamente. Porque si oramos de corazón, estamos buscando descargar las emociones que no son saludables, las que son tóxicas, o simplemente estamos conectándonos con lo que creemos, con nuestro ser supremo y creador. Inclusive en Alcohólicos Anónimos ellos tienen 12 pasos, y de esos 12 pasos, que van desde la negación hasta los compromisos, uno de ellos es trabajar esa conexión con ese ser supremo
para yo poder entender que estoy aquí en la tierra por un propósito. Porque muchos se hacen daño y no se dan cuenta. Muchos nos hacemos daños, y no nos damos cuenta. Debemos aprender a conectarnos y a soltar. Esa mochila en donde cargamos tantas cosas, vamos a aprender a soltarlas. Como entendemos, es un momento de pandemia. Señores, el virus no es la causa de mortalidad con mayores niveles en este tiempo. Como dije al inicio, hay suicidios, hay accidentes, hay dependencia de alcoholismo, abortos, hay problemas intrafamiliares, hay duelos, esos duelos patológicos que tienen que ver con tanto malestar que existe porque no estamos despidiendo a nuestros seres queridos. Familias que son completamente desarmadas porque ellas tenían su entorno familiar ya compuesto por 5 o 6 y se han perdido hasta 3 y 4 miembros de una sola familia. La estructura familiar ha sido afectada y llevar un duelo de esta magnitud sin ni siquiera poder despedir presente a sus familiares, a sus seres queridos, es una marca que solo por Jesús se puede manejar. No tenemos palabras, no tenemos una forma que te diga esto es lo que te va a activar porque tú sabes que Dios es bueno. Óigame, no hay palabras. Estamos frente a una condición de duelo totalmente diferente. Y son muchas familias que están viviendo esto. Bueno, vamos a ir avanzando para darle lo que son algunos datos. Un dato de salud que no tengo detallado era ese que tiene que ver con el listado de los rangos de cuál es la causa mayor de mortalidad. Pero sí tengo claro que en ese listado, que lo vi hace como un mes, 2 meses, el coronavirus es el más bajo. La causa de mortalidad mayor es el aborto, es el feminicidio, es esa guerra de humano a humano. No es el virus. El peor virus en la tierra somos nosotros, porque hemos perdido el amor por las personas, el respeto por la vida. Así es que vayamos pensando qué hacer con toda esta información, porque es bueno desde hoy pensar qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Las relaciones se basan en amor, en confianza, en respeto. Si no tenemos esto, pues la pandemia simplemente nos ha dicho, retomemos este tiempo, porque necesitamos amor, conectarnos como familia, conectarnos como país, como comunidad, en donde quiera que estemos. Y tengo una pregunta que me gustaría que ustedes tomen en cuenta. ¿Cuál es la razón para volver a estar como estábamos antes? ¿Te gustaría volver como estábamos antes? ¿Realmente te gustaría volver como estábamos antes? Recuerden que antes significa volver a un tiempo en donde no había respeto por la vida, no había personas en casa con nuevas reglas. No sabíamos qué tan mal estaba el mundo hasta que llegamos a este momento. ¿Te gustaría realmente volver a como estábamos antes? La pandemia es una oportunidad para aprender, para crecer y para desarrollarnos. ¿Realmente quieres volver a como estábamos antes? No sé tú, pero yo quiero salir con nuevas expectativas y abanderada del amor por la vida, del amor por las personas y como Jesús, como el timón de todo este camino que falte por recorrer. Dios te bendiga. En un momento, la sección 2. Espero que esto te sea de mucho provecho y empieza a hacer preguntas que vamos a estar enviando todas las respuestas según la necesidad. Bendiciones y que Dios te guarde. En un momento, la parte 2.